¿Alguna vez te has preguntado por qué cosas malas le suceden a personas buenas? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más intrigantes y profundas de la humanidad, la saga de Job. Imagina perder todo lo que amas y aún así mantener la fe. Esto no es solo un relato antiguo, es un viaje emocionante que desafía nuestras creencias más profundas. Descubre los misterios de Job, un hombre que enfrentó lo inimaginable y aún así permaneció firme. Quédate con nosotros y ve cómo esta historia milenaria aún resuena poderosamente en nuestras vidas hoy. En esta historia bíblica del libro de Job, encontramos a un hombre rico llamado Job que vivía en una región conocida como Uz. Tenía una gran familia y poseía inmensos rebaños. Job era una persona íntegra y justa, dedicada a vivir una vida moral y tenía una relación muy disciplinada con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre cuyo nombre era Job. Este hombre era irreprensible y honesto, temía a Dios y evitaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y una gran cantidad de sirvientes. Era considerado el más grande entre todos los pueblos del oriente. Los hijos de Job solían organizar fiestas en sus casas en sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Después de un periodo de celebraciones, Job organizaba un ritual de purificación para ellos. Temprano por la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno, pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica constante de Job, como se describe en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de andar por toda la tierra, y de recorrerla. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto que teme a Dios y evita el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? Replicó Satanás. ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace y sus rebaños y manadas se han multiplicado en la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios diciendo que si se le permitía infligir sufrimiento a Job, él cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para poner a prueba esta atrevida afirmación, pero le prohibió quitarle la vida. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que posee, y con certeza él te maldecirá en tu cara, dijo el Señor a Satanás. Muy bien. Todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre el propio hombre. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 noticias en un solo día informando que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos habían muerto, víctimas de invasores, ladrones o desastres naturales. Un día, mientras los hijos e hijas de Job estaban festejando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó hasta Job y dijo, los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca, cuando los sabeos atacaron y los llevaron. Mataron a los sirvientes a espada, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras él aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras éste aún hablaba, llegó otro mensajero, los caldeos. Formaron 3 grupos de ataque y realizaron un ataque sorpresa a tus camellos, llevándoselos. Mataron a los sirvientes a espada, y yo fui el único que logró escapar para informártelo. Todavía hablando, otro mensajero llegó diciendo, tus hijos e hijas estaban festejando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando de repente un viento fuerte vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. Se derrumbó sobre ellos y murieron. Yo soy el único que escapó para contártelo. Estos eventos trágicos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 13 al 19. En su duelo,
Job rasgó sus vestiduras y se afeitó la cabeza, pero aún así alabó a Dios en sus oraciones. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y, postrado en el suelo, adoró diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios falta alguna. Esta respuesta de Job está en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 20 al 22. Satanás aparece en el cielo nuevamente y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Esta vez, Job sufre terribles llagas en la piel. La esposa de Job intenta persuadirlo de maldecir a Dios y renunciar a la vida, pero él resiste e intenta soportar su sufrimiento. Dos tramas están hábilmente entrelazadas, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo, así como la guerra en la tierra inmediatamente después de un conflicto en el cielo, como en el libro del Apocalipsis. Elifaz, Bildad y Zofar, tres amigos de Job, llegan para consolarlo, sentándose con él en silencio durante 7 días en respeto a su duelo. Job habla en el 7º día, iniciando un diálogo en el que cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea no haber nacido nunca, y que su nacimiento hubiera sido cubierto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumenta su agonía. Elifaz responde que Job, que anteriormente consolaba a otros, ahora admite que nunca fue realmente consciente del sufrimiento de ellos. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser debido a algún pecado que ha cometido, y le recomienda que busque el favor de Dios. Bildad y Zofar coinciden en que Job debe haber cometido algún mal para provocar la justicia de Dios y argumentan que debería intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job se trajeron la muerte sobre sí mismos. Peor aún, Zofar insinúa que cualquier error que Job haya cometido merecería mucho más dolor del que ha recibido. Job reacciona a cada uno de estos comentarios tan irritado que llama a sus simpatizantes médicos inútiles que enmascaran su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Mis oídos han escuchado y entendido esto, lo que ustedes saben, yo también lo sé, no soy inferior a ustedes. Pero deseo hablar con el Todopoderoso y presentar mi caso ante Dios. No obstante, ustedes me difaman con mentiras, todos son médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas según sus acciones, cuando fácilmente podría corregir o perdonar esos actos. Job queda perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras, Dios no se deja engañar. Dios no se deja engañar. Y Job admite que ni siquiera se conoce lo suficiente como para defender su caso ante Dios. Job anhela que alguien pueda mediar entre él y Dios, para que no sea condenado al Seol, el inframundo. Job cree que en el cielo hay un testigo o un redentor que atestiguará su integridad, como expresa en el capítulo 19, versículo 25, sé que mi redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19, ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job, y se vuelve amargo, ansioso y asustado. Lamenta la injusticia de que Dios permita que los malvados prosperen mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no logra encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Eventualmente, Dios interviene en el diálogo divino. Durante sus discursos, Job pidió a Dios 36 veces que hablara con él. Ahora su deseo es concedido. Las 2 veces que Dios habla con Job suceden en medio de una tormenta. Hay un cierto humor en la manera en que Dios se dirige a él. Job es recordado por Dios de que Él es el creador de todo. Dios repasa su impresionante actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si él podría igualar esa obra. Termina preguntando si Job está en posición de juzgar, diciendo que es impertinente que Job crea que Dios debe explicarse ante él.
Job se siente muy pequeño y finalmente responde, soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré más. En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como creador, sino sobre 2 de sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Dios pregunta a Job sobre sus pensamientos respecto al hipopótamo, Behemoth, y al cocodrilo, Leviatán, como si estas increíbles bestias tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. Job es recordado de que no puede entender a Dios ni al mundo animal, mucho menos el mundo moral. Sí, el punto principal de Dios es, ¿por qué intentas discutir conmigo? Job responde que Dios es omnisciente y que ningún plan suyo puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de que su cuestionamiento a Dios fue totalmente inapropiado y se desprecia a sí mismo y se arrepiente en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios es humillante para Job, el problema central de Job es abordado, ya que vuelve a reconectarse con Dios. El diálogo ofrece un clímax magnífico e inesperado para el libro. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa. Cuando Job acepta que no debe culpar a Dios por sus interacciones con él, Dios restaura a Job sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, Job es rehabilitado. Por otro lado, los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, quien les dice que no hablaron correctamente sobre Job, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades. Lo notable en las 2 rondas de Dios con Job es que él aún no responde a las preguntas de Job, y no le cuenta sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba ocurriendo en el cielo porque Dios tenía sus razones para permitir que sufriera. Debemos tener en mente una diferencia marcada entre la comprensión judía de este libro y la cristiana. El judío de los tiempos del Antiguo Testamento no podía ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad, sentía que la justicia de Dios debía verse en esta vida, ya que tanto las personas buenas como las malas iban al mismo destino, el Seol, un lugar de existencia sombría donde los espíritus muertos dormían. Los cristianos, por otro lado, tienen una visión completamente diferente sobre el sufrimiento actual. Ven la visión más amplia del cielo a la luz de la obra de Cristo. El sufrimiento en este mundo palidece en comparación con la vida que nos espera en el cielo. En consecuencia, hay solo insinuaciones de vida después de la muerte a lo largo del libro de Job. En un momento, Job declara que se encontrará con Dios después de su muerte, pero este no es un tema recurrente en el libro, y no tiene idea de cómo sucederá. El libro de Job tiene 2 tramas principales, la trama divina y la terrenal. El libro comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuya función era reportar pecados, él era el abogado acusador de Dios que viajaba por la tierra para informar a Dios cómo eran los seres humanos. En tiempos de Job, Satanás se había vuelto tan cínico que no creía que alguien pudiera amar a Dios por el propio Dios. Creía que las personas solo amaban a Dios por lo que él podía proporcionarles. Así, ocurre un debate entre Dios y Satanás, con Satanás argumentando exactamente eso. Dios pregunta a Satanás si ha encontrado a Job en sus viajes por la tierra. Job me ama porque me ama, no por cualquier bendición que ha recibido, afirma Dios. La respuesta de Satanás es cínica, argumentando que si Dios quitara las bendiciones de Job, él blasfemaría contra Dios, como cualquier otro. Como resultado, ocurre la apuesta divina. La atención es esencial en cualquier drama excelente. Job desconoce la apuesta divina, mientras que el lector está al tanto. Inútil. Si él supiera sobre la apuesta divina, toda la tensión del relato se desvanecería. Este encuentro nos enseña verdades valiosas sobre Satanás. Primero, sugiere que él no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, ya que no posee la omnipresencia de Dios. La trama humana, el debate entre Job y sus compañeros, ocupa la mayor parte del libro. La pregunta central es por qué Job está sufriendo más que otras personas. Existen 2 puntos de vista. A. Los amigos creen que el sufrimiento de Job es consecuencia de algún pecado que ha cometido. B. Job está seguro de que no ha pecado y protesta su inocencia.
El intercambio está lleno de tensión, ya que el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de las dos tramas del libro nos recuerda que nadie conoce el panorama completo cuando se trata de entender por qué las personas sufren. Es muy difícil defenderse cuando uno está en tanta miseria. Además de la búsqueda de explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta mayor: ¿puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece estar saliendo mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? Esto aclara la importancia de este tema. ¿Fue una confrontación física? Job estaba cubierto de llagas de la cabeza a los pies, cansado, exhausto y en un dolor agónico. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se había convertido en un paria social. Las personas cruzaban al otro lado de la calle en lugar de hablar con él mientras se sentaba en el montón de cenizas en las afueras del pueblo. Incluso los adolescentes se burlaban de él. Mentalmente, enfrentaba el dolor de no saber por qué estas cosas angustiosas le estaban sucediendo, especialmente porque no parecía haber nada en su pasado que señalara esto. Espiritualmente, su angustia era aún peor, pues sentía que Dios estaba distante. Job clamó, implorando a Dios que lo encontrara, que hablara con él y hasta que discutiera con él. Esta fue su verdadera agonía, la más desgarradora. El sufrimiento se vuelve mucho más intenso cuando creemos que Dios está distante y desinteresado. Sin embargo, cuando Job finalmente pudo hablar con Dios, las cosas no resultaron como había planeado. Para los cristianos, el libro de Job puede verse en el contexto del Nuevo Testamento. Primero, Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, con su propio Hijo preguntando: «Dios mío, ¿por qué?». Al igual que con Job, Dios no explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. Segundo, el cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no necesitan resolverse en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de Job se añadió un versículo adicional que afirma que Job resucitará con aquellos que el Señor resucite. Tercero, esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final de Job. Los cristianos creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Un día habrá una escena en la corte en la que Jesús se sentará como juez, y todas las personas malas y piadosas que alguna vez vivieron estarán ante su trono para ser juzgadas según sus acciones en el cuerpo. Entonces, todo lo que Job anhelaba está por volverse realidad. La justicia de Dios será aplicada a toda la humanidad en una reivindicación pública de justicia. Acabamos de explorar las profundidades de la historia de Job, un viaje de fe, sufrimiento y redención que toca el alma y desafía nuestra comprensión. Si te has sentido inspirado, intrigado o incluso cuestionando, debes saber que hay mucho más por descubrir. Cada historia que compartimos aquí es una nueva oportunidad para mirar dentro de nosotros mismos y hacia el mundo que nos rodea. No te pierdas ningún momento de estas fascinantes exploraciones. Suscríbete ahora, dale like si te conectaste con la historia de hoy y comparte en los comentarios cómo te impactó. Y no olvides compartir este video con alguien que, como tú, ama desentrañar los misterios de la vida y de la fe. Juntos continuaremos este viaje de descubrimiento e inspiración. Gracias por vernos, y hasta la próxima. Más que letras en una página, es un mapa hacia el tesoro que mereces. Únete a los muchos que ya están recorriendo un camino iluminado por la fe y el conocimiento. Recuerda, la prosperidad con Dios no es solo un sueño lejano, es una promesa esperando ser cumplida.